Bien, iglesia, buenos días a todos y cada uno de ustedes. Qué bendición verles, tenerles, estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Hoy es el último domingo sobre la crianza de los hijos. Y orando toda esta semana por el tema que iba a ser predicado, yo pensaba, ¿qué le diría yo a mi hija sobre la crianza de sus hijos? ¿Qué le enseñaría yo a ella sobre cómo criar sus hijos? Y pensando en esa pregunta, preparé este sermón. Voy a hacer de cuenta que usted es mi hija y que yo quiero enseñarle a usted desde la palabra de Dios y desde la experiencia cómo uno cría a los hijos. Esa pregunta que es tan difícil de contestar, porque la gente siempre dice que uno cría hijos pero no condiciones. La gente siempre dice que, que nadie le enseñó a uno a ser papá o a ser mamá. Entonces, pues eso avala muchas equivocaciones, ¿sí? Y errores que cometemos como padres. Otros no tuvimos un referente, no tuvimos un marco que nos sostuviera, porque tuvimos el peor papá, la peor mamá, el peor hogar, ¿sí? Y no tenemos alguien a quien imitar, un ejemplo que seguir, que es tan importante. Carecemos de héroes de carne y hueso, referentes, se llaman así, personas a las que nos queramos parecer. Eso cada vez es más escaso y es tan triste. Es tan triste que los hijos cada vez digan, Dios me guarde de ser como mi papá. Que las hijas digan, Dios me libre de ser como ella. Nunca Dios lo permita. Conozco el caso de una jovencita que llora de la ira que le produce cuando la gente le dice, ay, usted tan parecida a su mamá. Ay, vea, prefiere que vulgarmente, como se dice, le mienten la madre, pero que no le digan que ella se parece a la mamá, por favor, porque para ella la mamá es un antimodelo impresionante, y eso es cada vez más frecuente, y es muy difícil, amados, es muy duro poder entonces ser padres o madres por la gracia de Dios y no saber cómo hacerlo. Por eso esta campaña quiere ofrecerte estas herramientas y el tiempo es corto. Así que vamos a empezar en esta mañana, ¿le parece? ¿Está listo para escuchar este mensaje? Así sea ya hijo, papá de hijos grandes, no importa, enséñele a sus hijos, enséñele a sus hijos. Y si usted no ha tenido hijos, los va a tener. Y si no, pues seguramente estará estrenando nietos. Vendrán los nietos y ellos también serán todo un aprendizaje para ustedes como abuelos, ¿ok? Lo primero, 3 cosas, iglesia, 3 como columnas, para no llenarte de información y darte 10 o 15, no, porque nos enloquecemos. Yo creo que hay unas columnas, el Señor me mostraba 3 principios fundamentales y obviamente entre uno y otro, pues hay que nutrirlo con otras cositas que luego te diré, pero quiero que esto esté así, como tu nombre y tus 2 apellidos, pa. 1, 2, 3, Yanice Gutiérrez González, tin. Eso está claro. ¿Listo? El primer principio o columna de la crianza, iglesia, es que la crianza de nuestros hijos no expondrá tus fortalezas, sino que revelará tus debilidades espirituales. La crianza de tus hijos no expondrá tus fortalezas, sino que revelará tus debilidades. Y venía a mi mente el pasaje de ese padre por excelencia que es el padre del hijo pródigo, en Lucas 15, en el versículo 20, dice la palabra del Señor, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, el hijo estaba lejos de su casa, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó.
Y este padre lo ve desde lejos porque lo espera. Porque el padre, a pesar de que sabe de que su hijo está caminando mal, comportándose mal, relacionándose mal, a pesar de que su padre sabe que su hijo está despilfarrando el dinero que le dio con prostitutas, con trago, con malas compañías, quizá en vicios, porque siempre han existido adicciones. Este padre oraba por su muchacho. Este padre esperaba el retorno arrepentido y cambiado de su muchacho. Este padre confiaba en la acción del Espíritu Santo de Dios mientras lloraba, mientras sufría, mientras esperaba el cambio de su hijo. Y esto es lo que sucede cuando nosotros criamos hijos, amados. Es la razón por la que debes orar por ti antes de orar por tus hijos. Muchos padres vemos la crianza de nuestros hijos como la oportunidad para mostrar todo lo que somos, nuestra fidelidad, bondad, generosidad, sabiduría, fe, cómo vamos a educar a nuestros hijos, cómo los vamos a enseñar. En nuestro imaginario, nosotros creemos que la crianza de nuestros hijos, convertirnos en mamá, en papá, es la oportunidad de oro para mostrar nuestras fortalezas, para mostrar de lo que somos capaces, la fuerza de nuestro amor. Es la oportunidad que tenemos para enmendarnos y hacer las cosas bien, o al menos no tan mal como la hicieron nuestros padres, o eso pensamos. Pero la verdad es que la crianza de nuestros hijos expone cada debilidad espiritual dentro de nuestra alma, cada debilidad dentro de nuestro matrimonio. Los hijos revelan todas las fisuras que pueda tener un matrimonio, todas las diferencias que usted pueda tener con su pareja. Incluso leímos con mi esposo una noticia que dice que los hijos están causando muchísimos divorcios hoy en día, porque ellos revelan, reflejan, sacan a la superficie, ponen en evidencia todas las diferencias y los conflictos que usted tenga con su pareja, porque no logran ponerse de acuerdo para criar a esa criatura que el Señor les dio. Y cuando todas esas cosas se mezclan, hermanos, la crianza de nuestros hijos se vuelve algo bien complejo y difícil. En lo personal, la crianza de mi hija me familiarizó con la desesperación. Yo no sabía lo que era desesperarme, como lo conocí criando a Danielita. Conocí la desesperación en toda su forma, en toda su fuerza, en toda su etimología. Yo no sabía lo que eran las noches en vela. Yo no sabía lo que era llorar, como he llorado criando a mi hija. Yo no sabía lo que era sufrir. Ya estoy como la canción yo de Juan Gabriel. Yo no sabía lo que era llorar, lo que era sufrir, lo que era desvelarme, lo que era frustrarme. Yo no sabía lo que era la frustración, amados, hasta que no fui mamá. Y la comprendí en todo la anchura y la profundidad del término. ¿Sabe? La crianza nos familiariza con situaciones dolorosas y difíciles que demandarán toda la sabiduría, el autocontrol, la fuerza dirigida por Dios, las habilidades para comunicarnos, la fortaleza espiritual, las disciplinas espirituales, porque si a usted le cuesta orar, tenga un hijo. Si a usted le cuesta ayunar, tenga un hijo. Si a usted le cuesta buscar de Dios, tenga un hijo. Y rapidito lo voy a ver ayunando, orando, congregándose, llorando y pidiéndole a Dios que lo ayude. Si usted está espiritualmente frío, sea papá, sea mamá, y yo voy a demostrarte cómo tu interés por Dios, por la oración,
por el ayuno, por las vigilias, cobran una nueva dimensión, porque ahora tienes una motivación muy fuerte, que son tus hijos. Ellos, amados, nos entrenan con gran fuerza en las disciplinas espirituales. Los problemas de maldad, rebeldía, terquedad, capricho de nuestros hijos son el lugar donde los padres nos encontramos verdaderamente con Dios. Donde usted se encuentra verdaderamente con ese padre que te enseña a ser madre, a ser padre. Por eso es que yo te quiero decir en esta mañana que la crianza de los hijos no pone en evidencia tus fortalezas, sino tus limitaciones, tus miedos, tus heridas, tus vacíos, tus faltantes en la crianza que te dieron, tu ira, tu propia agenda para tus hijos, tu mal carácter, tus más profundos temores. En resumidas cuentas, iglesia, tu incapacidad para ser mamá, para ser papá. Definitivamente. Cometemos muchísimos errores. Y somos padres por la gracia de Dios. Por eso tu batalla en la crianza de tus hijos, escúchame, será pelear por tu propia fe. Por tu propia fe. ¿Y por qué te dije el pasaje del padre del hijo pródigo? Porque él nunca dejó de orar por su muchacho. Porque su hijo no llegó a la casa, abrió la puerta y lo encontró durmiendo. Su papá lo vio a lo lejos y corrió a él y lo abrazó y lo besó, no lo dejó hablar. Y pasaron quizá 15, 20 años su hijo perdido sin saber de él, pero él sabía que su hijo estaba mal. Pero ese padre confiaba en el Espíritu Santo, confiaba en la intervención de Dios. Ese padre estaba ejercitando la fe, la oración, la intercesión, la guerra espiritual, el ayuno, el clamor de madrugada por su muchacho. Y por eso fue que lo vio a lo lejos. Por eso es que aunque hayan pasado muchísimos años, él seguía creyendo en el arrepentimiento, en el cambio, en el giro que su hijo daría. Así le estuviera dando dolores de cabeza, guerras y batallas. Y tú tienes que tener esa certeza, esa confianza, esa convicción de que Dios está obrando, de que Dios está trabajando, de que Dios es el Padre de tus hijos. Y tú no estás solo en esa tarea. Así que quejarse, tirar la toalla, maldecirlos, insultarlos, ofenderlos, gritarlos, qué sé yo, tirarles la puerta, echarlos, no es una alternativa, no es una opción, no es la manera. Porque entonces vas en tus fuerzas, cometiendo tantas torpezas, equivocándote tanto y no dándote cuenta de que Dios está trabajando primero en ti. Mira, cuando Dios le dijo a Abraham, a tu tierra y a tu parentela daré, a tu descendencia daré esta tierra. Cuando le muestra la tierra, y te bendeciré y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y tus hijos y tu descendencia poseerán esta tierra. Y en tu simiente serán benditas todas las generaciones. Pero por más de 20 años, exactamente por 25, su mujer siguió siendo tan estéril como siempre. No fue que Dios le dio la promesa y al mes se la cumplió, al año se la cumplió. Pasaron más de 2 décadas sin que la promesa se cumpliera, porque Dios estaba trabajando en la fe de Abraham, como está trabajando en tu fe, en tus debilidades, en tus heridas, en tus temores, en tus miedos, en tu sobreprotección, en tus faltantes de crianza. Dios está trabajando en ellos. ¿Y cómo lo hace, pastora? Con tus hijos. Con tus hijos. Por eso la crianza expondrá tus debilidades. Por eso tu mayor batalla en la crianza de tus hijos será pelear por tu propia fe. Señor, yo creo en lo que tú estás haciendo.
Yo creo, Señor, en lo que tú estás haciendo. Hay otro pasaje que me llama profundamente la atención en el libro de Lucas, amados, en el capítulo 6 de Lucas. Está un hombre allí con su hijo enfermo y un hombre ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntan al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté así? Y me encanta la respuesta de Jesús, porque Jesús le dice, ni él ni sus padres, sino que él está así para que la gloria de Dios se manifieste en él. Ni él ni sus padres. Y es que a veces nosotros creemos, amados, que si un hijo adolescente está dando batalla o guerra en su casa, por la razón que sea, es porque sus padres no han hecho un buen trabajo. Están cosechando lo que sembraron en esa muchacha o en ese muchacho. Vea eso, cómo se voló de la casa, cómo está consumiendo droga, cómo está rumbeando, cómo está amaneciéndose por fuera, cómo está con malas amistades, cómo quedó en embarazo, etcétera, etcétera. Es que no lo supieron criar. O también el otro lado, que es igualmente peligroso. Si tus hijos son bien comportados, entonces tú has hecho un excepcional trabajo. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque la verdad es que ha sido Dios contigo, guardando, teniendo misericordia y bendiciendo a tus hijos. No tu excepcional trabajo. Así que, iglesia amada, entendamos en esta mañana que la crianza de nuestros hijos nos invitará a trabajar más en nuestra fe, más en nuestras propias debilidades, porque las sacará a la luz. Y una vez que Dios esté trabajando en nosotros, entonces estará trabajando en nuestros hijos. Eso será un trabajo parejo. Dios estará trabajando en ti, pero también estará trabajando en tus hijos. Pero no solamente en tus hijos. Yo era una de las que decía, Señor, arréglala. Señor, háblale. Y el Señor me decía, sí, pero primero quiero arreglarte a ti. Y primero quiero hablarte a ti. Y yo, pero Señor, es que el problema es ella. Y el Señor me decía, ¿segura? ¿Segura? Y me mostraba todos los problemas que eran míos. Y que por mí se estaban generando hacia ella. ¡Wow! Y empezaba el Espíritu Santo a decirme, ora por ti primero, y déjame trabajar en ella. Tremendo, iglesia. A veces decimos, Señor, este muchacho, esta muchacha, arréglala, enderézalo, háblale, corrígelo. Y el Señor te dice, sí, pero primero déjame hablarte a ti, enderezarte a ti y corregirte a ti. Antes de hacerlo con tu muchacho, antes de hacerlo con tu muchacha. Porque muchos de los problemas que tienen tus hijos son causados por ti. ¿Están conmigo? ¿Sabe? Yo era una de las que quería, porque tenía mi propia agenda para ella, que mi hija iba a servir al Señor como líder de jóvenes. Yo quería eso. Y además yo veía otros pastores amigos cuyos hijos eran pastores de jóvenes, predicadores, ministros de alabanza. Y yo decía, pues claro, así tiene que ser, decía yo. Pero ella nos dejó claro que serviría al Señor, pero no como nosotros esperábamos. Ella nos dejó claro que los hijos de los pastores no son pastorcitos en menor escala. Y si algo le molestaba profundamente era que le dijeran pastorcita. Yo quiero ir a la universidad y yo quiero estudiar y yo quiero trabajar y yo quiero servir a Dios, mamá, pero no como ustedes me digan, ni como ustedes me impongan, ni como ustedes esperan. ¿What? ¿Qué se supone que deben hacer los hijos de los pastores?
poniéndolo en términos suyos, ¿qué se supone que deben hacer sus hijos? ¿Cómo se supone que se deben comportar? ¿Ah? La hija mía allá en Guayabales, ra, ra, tin, 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 tin. Pobrecita, no debió ser fácil ser hija de pastores, porque mientras usted rumbió hasta que acabó zapatos, para la mía era un delito hacerlo. Ella no podía quemar sus etapas, ¿viste? Tenía que ser santificada, madura espiritualmente y colmada de fruto espiritual desde los 5 años. A la pobre le dieron todo el garrote que le cupo. Qué duro. ¿Cómo se supone que deben ser sus hijos? ¿Mm? ¿Qué se supone que deben hacer? Tus hijos necesitan una experiencia personal con Jesús. Ellos no serán cristianos porque tú eres cristiano. Ellos no amarán y confiarán en Jesús porque tú lo haces. La fe es personal y ese proceso es diferente en todos nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos se comportan o viven de una manera contraria a lo que tú les has enseñado, mostrado, a lo que tú esperas, es muy frustrante, es muy difícil. Y esperar el tiempo en el que Dios los convertirá, los ungirá, los tocará, los traerá a Él. Y tendrán una fe genuina en Dios. Y tomarán en serio las cosas de Dios. Y tomarán en serio la palabra. Y la iglesia. Todos anhelamos ese día. Pero Dios se toma su tiempo para ese día. Como se lo tomó contigo, o ya se te olvidó. Ya se te olvidó. Y mientras tanto, nos enfrentamos y peleamos y nos gritamos y nos alejamos y nos distanciamos. No hay necesidad. Por eso es que te digo que la crianza pone en evidencia tus debilidades, tus faltantes, tu poca fe, no tus fortalezas. Debes confiar en lo que Dios está haciendo. No dejes de orar por ellos. Sí, estamos de acuerdo. Creo que no hay ningún padre que nunca deja de orar por sus hijos, es decir, todo momento y oportunidad, ¿sí o no? Síguelo haciendo, porque el Espíritu de Dios está trabajando, está obrando, está ministrando, está hablando, está quebrantando y ellos volverán al Padre. Decimos amén a eso. En segundo lugar, iglesia, quiero enseñarte en esta mañana que la voluntad del hombre es el centro de la vida espiritual de nuestros hijos. La voluntad del hombre es el centro de la vida espiritual de nuestros hijos. Si no la rinde a sus padres, le será mucho más difícil rendirla a Dios. Y todo el entrenamiento que tú le des en cuanto a la vida cotidiana o a la vida espiritual será en vano. El principio de honrar a los padres está en la mitad de los 10 mandamientos. Los primeros tienen que ver con Dios, los últimos tienen que ver con el prójimo. Y en la mitad hay un mandamiento extraño y diferente en su naturaleza a los primeros y a los últimos: honrar al padre y a la madre. Y es así, amados, por una razón. Si tu hijo no aprende a doblegar su voluntad obedeciéndote, tu hijo no podrá doblegar su voluntad para obedecer a Dios. Y tu hijo no podrá tener unas buenas relaciones con su prójimo. Todas sus relaciones estarán rotas, estarán quebradas, estarán dañadas, amados. Si John Wesley es llamado el padre del metodismo,
Su madre, Susana Wesley, es considerada la madre del metodismo. Así se le conoce a ella en la historia. Porque en la crianza que le dio a sus 19 hijos, quebrar la voluntad de sus hijos fue lo que hizo de ellos, de los 19, no se le dañó ni uno, que uno siempre dice que la oveja negra, que no falta la oveja negra en la familia. Pues ella tuvo 19. Y los 19 todos fueron, que si predicadores, que si evangelistas, que si maestros, que si ministros de alabanza, que si hombres excepcionales de familia. Note que dije quebrar la voluntad. No dije quebrarle un palo en la espalda. No dije quebrarle un brazo. No dije quebrarle un diente del bofetón que le da. Dije quebrar su voluntad. Porque a veces creemos que, es que pastora, le estaba quebrando la voluntad con la tabla de la cama. Y saqué una tabla de la cama, pastora, y le quebré la voluntad. No, lo que le quebraste fue la clavícula, bruto. Lo que le quebraste fue la cabeza del golpe que le diste. Lo que le quebraste fue un diente del bofetón que le zampaste. Eso no es quebrar la voluntad, eso es endurecer, eso es herir, eso es humillar, eso es lastimar, eso es dañar el corazón de tu hijo. Eso no endereza, eso no endereza. Quebrar la voluntad es lograr que tu niño te obedezca. Ese es el gran reto, ese es el gran desafío, ese es el meollo del asunto, ese es el nudo ciego que nadie puede desatar. ¿Cuál, pastora? Los niños no obedecen. Los niños saben que tú eres la autoridad, saben que tú eres el papá, saben que tú eres la mamá, saben que te deben obedecer, pero no lo hacen. Siempre están, como digo yo, tirando para la izquierda. Siempre están desobedeciendo. Siempre están queriendo hacer ¿qué? Su voluntad. ¿Sabe? La conversión de un niño es tan difícil como la conversión de un adulto. Es tan milagroso y sobrenatural que un niño aprenda a obedecer con amor y humildad a sus padres, como que un adulto aprenda a obedecer a Dios con amor y humildad. Ambas cosas, quiero que lo entiendas en esta mañana, son igualmente difíciles. Un niño conocerá a Dios y aprenderá a amar a Dios y obedecerá a Dios. Si aprende a obedecerte a ti, a respetarte a ti y amarte a ti. Si no lo aprende, ese niño jamás respetará la iglesia, ni respetará a Dios, ni respetará la Biblia, ni respetará las autoridades, las cárceles, los centros de rehabilitación y los cementerios. Están llenos de gente que nunca respetó la autoridad. Nunca pudo respetar la autoridad. Eso de someterse, eso de obedecer, eso de sujetarse, los revienta. Los revienta. Pero si tú vas a ver, desde niños eran supremamente desobedientes, supremamente desobedientes, y el papá se frustraba y se desesperaba y no sabía qué hacer, y lo único que hacía era cruzarse de brazos ante el capricho y la ira y la rebeldía y la maldad y la desobediencia que lo dejaba sin palabras de esa criatura tan hermosa y tan perfecta que Dios le dio, que lo tiene embelesado de amor, y decir: este muchacho no hace caso, pastora, esta muchachita no obedece, pastora, es una cosa tan impresionante, yo no sé qué voy a hacer, y yo no sé qué voy a hacer. Y es que uno, ¿qué hace, pastora? Pero entonces, ¿yo qué hago? Dígame, ¿yo qué hago, pastora? Si no obedece, es que no obedece. Y yo le digo, y le digo, y le digo. Usted no me está diciendo nada raro. Así fue Caín y Abel. Así fue Caín y Abel. Porque eso está en el corazón, amados. El niño no obedece.
Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Lejos de perder el control y frustrarse, usted tiene que lograr con la sabiduría, la firmeza y el amor de Dios, sin violencia, sin maltrato, sin abuso, sin atropello, sin ira, lograr que tu hijo te obedezca. ¿Por qué? Porque la voluntad es el centro de la vida espiritual del hombre. Di conmigo, la voluntad es el centro de la vida espiritual del hombre. Y del hombre estoy hablando desde que nace. Lo que a Dios más le cuesta es doblegar nuestra voluntad altiva, autosuficiente y rebelde. Eso es lo que más le cuesta a Dios. ¿Y qué es lo que más nos cuesta en la crianza de nuestros hijos? Que obedezcan lo que les decimos. ¿No es eso lo que más cuesta? ¿Sí o no? Está allí, amados, porque ese es el centro de la voluntad. La voluntad es el centro de la vida espiritual. Lo que más nos cuesta como padres es que nuestros hijos, como decimos nosotros, hagan caso de una manera pronta, de una manera humilde, respetuosa. Eso es muy difícil. Al hijo pródigo le costó mucho tiempo y sufrimiento doblegar su voluntad y regresar a su padre. A nuestros pequeños les costará mucho dolor y sufrimiento doblegar su rebeldía y obedecernos. Eso es difícil para ellos. Diga conmigo, es difícil. Dígalo conmigo, es difícil obedecer. Dígalo sin miedo, es difícil obedecer. Y si le cuesta a usted que está viejo, si cada que usted puede le hace el quiebre a la cosa y se queda como en misa para que nadie se dé cuenta y ya está viejo. Ahora dime un niño. Para un niño, por ser niño, no es más fácil obedecer. Por eso te digo que es tan difícil como para un adulto. Y si se quiere más difícil, ¿por qué? Ya te lo voy a explicar. Pero permíteme terminar esta idea. El camino de la obediencia es difícil y tú debes enseñar a tus hijos a doblegar su voluntad y a obedecerte, aunque eso les cueste dolor y sufrimiento, pero es un dolor y un sufrimiento que traerá vida. Y tú no puedes evitarles a tus hijos eso, porque el padre o la madre que evita corregir a sus hijos para que no lloren, sufrirán y llorarán mucho ellos cuando sus hijos crezcan. Vas a llorar lágrimas de sangre. Y no es una profecía, es una advertencia. Muchos padres dicen, no, es peor si le pego, dicen, es peor si lo castigo, es peor si lo corrijo. Una señora cuyo hijo la insultaba, la pateaba, la pellizcaba, la mordía. Cogía su maletica, su morralito, amados, y me voy a Acacha, y que me voy de la casa. Es que es peor si le pego, pastora. Una señora como de 35 años, yo decía, Señor, dame palabras para hablarle a esta mujer, Padre, profesional, próspera, inteligente, pero incapaz de criar ese niño. Está haciendo carrera pagamín y ella no es capaz de hacer nada. Y yo le dije, mujer, no le evites el llanto, no le evites el sufrimiento. La próxima vez que te insulte, que te escupa, que te pellizque, que te muerda, que amenace, él amenazaba con quemar la casa. Voy a quemar esta casa. ¿Ven que voy a quemar esta casa? Y me voy a ir. Cuando la vea en llamas me voy. Y te voy a sacar las tripas. Le decía cosas
¿De dónde? Es que yo creo que es que algún niño le enseñó, porque los demás son malos, todos le tienen envidia, la profesora le tiene envidia a tu muchachito y cámbialo de colegio. Ya recorrió todos los colegios del sector, porque los niños le tienen envidia, la profesora le tiene envidia, nadie quiere tu criatura, que es tan hermoso y tan precioso, pero que, ¿qué va? Es un diablito. Es terrible, es piquiña, es necio, desobediente, malvado. No le cabe la maldad en ese cuerpito. Así son. Pero es que a usted le tiene envidia al muchachito. Conocí una señora que se estaba divorciando. Su esposo era profesor de un colegio y manejaba grupos de 40 niños y llegaba a la casa agotado, era docente. Y el niño gritaba, saltaba, pintaba las paredes, rompía los muebles, le pegaba al perro, pateaba al gato, volteaba la sopa, no se lavaba los dientes, no se empijamaba, golpeaba a la mamá, pellizcaba a la medianoche, era medianoche y ese niño con una energía, un desbordamiento, no había dormido en todo el día, a la medianoche encima de la cama, grite y grite y grite, y ese papá tenía que madrugar a trabajar enloquecido, no sabían cómo calmarlo. ¿Sabe qué terminó haciendo el señor? Se fue para donde su mamá, la mamá de él, la suegra de la señora. Se llevó la ropa para donde la mamá, la almohada, la cobija. A la señora no la invitaban a reuniones familiares porque el niño dañaba la torta, quería abrir las sorpresas, quería los regalos del cumpleañero para él, tenían que llevarle regalos también a él si no acababa con esa fiesta, le pegaba a los demás niños, mordía a las niñas. Entonces, a Juanito, no invitemos a ese niñito. A fulanita, ella no venía a la iglesia porque no la dejaba escuchar palabra, no la dejaba atender al culto, no le gustaba estar con los niños afuera, gritaba como que era que lo estaban matando. No podía mercar con él porque abría los paquetes en el supermercado, rompía las cosas en la nevera, se tomaba las cosas y luego las botaba medio tomadas. Ella lloraba, pastora. Yo quería un hijito para que mi hogar fuera hermoso, un hijito que me uniera más a mi pareja, pastora, porque él quería un varoncito y Dios nos dio un varoncito. Pero este niño me arruinó la vida, este niño me acabó con el matrimonio, este niño me tiene encerrada en esa casa, pastora, no duerme, no come, no se lava los dientes, no se baña. Es mal estudiante. ¿Sabe qué iba a hacer cuando vino a mí? Ya tenía cita con un psiquiatra a que se lo medicaran para, así dopado, poderlo controlar. Se lo iban a medicar con medicamentos pediatras y cada vez son más los niños que acuden a psiquiatría pediátrica, desbordados como un río crecido que arrasa con todo a su alrededor, porque sus padres les evitan corregirlos, les evitan castigarlos. Iglesia, ¿quién le enseñará la obediencia a tus hijos? ¿Quién? ¿El pastor? ¿El profesor? ¿El vecino? ¿Quién, amados? ¿Dónde serán tus hijos obedientes? ¿Dónde? ¿A quiénes obedecerán tus hijos? Usted no puede delegar esto al colegio, a la iglesia, a la psicología, a la psiquiatría. ¿Qué hacen en los institutos de rehabilitación? Someter muchachos rebeldes, muchachos yo me mando, que se pusieron la casa de ruana y que para ellos sus padres eran mudos, porque lo que sus padres decían, le presento la muda, le presento el mudo. Mis padres, yo no los escucho, me tiene sin cuidado lo que me digan, yo hago lo que a mí me da la gana. En el centro de rehabilitación los someten y la voluntad la quiebran. ¿Qué hacen en las cárceles?
quebrar tu voluntad por completo y mal, de una manera terriblemente mala, a las patadas, de la peor manera, pero es un tema de voluntad. Por eso debes quebrar la voluntad de tus hijos y así evitarás en tus hijos dolor, sufrimiento, deprivaciones, malos caminos, delincuencia, dinero fácil, vicios, amigos malvados, carreras inconclusas, ambiciones desmedidas, desviaciones, divorcios y la prolongación de otra generación malvada, porque ellos criarán mal a sus hijos. Enséñeles a obedecer con amor y firmeza. Amor y firmeza. Enséñeles a obedecer. Sus hijos saben que deben obedecerle, pero harán todo lo posible por desobedecerte, por mentirte, por engañarte, por ocultarte la verdad, por salirse con la suya y por mantenerte a raya de su vida. Sus frases favoritas serán: no te metas, déjame, yo puedo, usted ya vivió, déjeme vivir a mí. Igual que nosotros con Dios. Igual que nosotros con Dios. Así como a ti te cuesta obedecer al Padre Celestial, a tus hijos les cuesta obedecerte a ti. Pero debes, porque es fuerte la palabra tienes, debes lograr que tus hijos te obedezcan. Aprovecha sus primeros 10 años de vida porque son plastilina en tus manos. Son plastilina. Después de los 10 años son madera. Y después de los 20, amados, son hierro. Ya hay que darle como a violín prestado para que enderece. Y no es la idea. No es la idea que un papá se coja trompadas con el hijo. No es la idea que una mamá se agarre con la hija como dos enemigas. ¿Cómo se le ocurre? La idea es que haya honra, obediencia y respeto. Y que entre más fuerte y alto sea tu hijo, más respetuoso y amoroso sea contigo. No le tengas miedo de que te lastime y te haga daño. ¿Sí me hago entender, iglesia? Pero eso se empieza a forjar desde que están muy chiquitos. Quiero que entiendas en esta mañana, en tercer lugar y último, que debes enseñarles el camino con tu ejemplo. Es lo tercero que quiero decirte. Muchos me dicen: pastora, predíquele a mi hija, predíquele a mi hijo. Yo le digo: predíquele usted. Predíquele usted. ¿Yo por qué? Pastora, qué bueno formar un grupo de jóvenes. Una vez me dijeron esto, un poco de señoras que estaban enloquecidas con sus hijos rebeldes. Pastora, vamos a reunir nuestros hijos y usted viene y les habla de que vayan a la iglesia. Y les dije: sí, pero primero quiero verlas a ustedes, porque yo a ustedes no las veo allá. Y ustedes son las que les enseñan a sus hijos cuál es el camino. Y dije: cuando yo las vea a ustedes en la iglesia, me comprometo a venir y darles una palabra a sus hijos. Eso fue hace más de 2 años. No he ido, porque no las he visto. Pero que sí, los hijos vayan. Por eso es que Dios primero trabaja en ti, antes de trabajar en tus hijos. Nuestros hijos quieren disfrutar placeres extraños, amados. Ellos entran a la adolescencia y sienten curiosidad por el pecado. Sus amigos les dicen que están demasiado metidos en su casa y que están muy controlados por ti y que deben liberarse de las normas del hogar. Por eso es que elegir lo correcto, escúchame, porque estoy terminando. Elegir lo correcto por su propia cuenta no es algo con lo que sus hijos nacen, es algo que usted les debe enseñar en el hogar. Ningún ser humano nace con la capacidad de hacer lo correcto. Ningún ser humano nace con, si su hijo prefiere comer chocolatinas a comer verduras o no. Su hijo prefiere quedarse durmiendo a tener que madrugar, bañarse e ir a estudiar. Una niña de 7, 8 años, Sarita, le dijo a la mamá cuando la despertó muy a las 5:30 de la mañana para que se bañara, porque era muy pachorruda, muy lenta. Entonces a las 5:30 empezaba a levantarla
Y nos hacía reír porque Sarita de 7, 8 años se levantó y le dijo, voy a dejar algo claro, mamá. Yo ya sé leer, ya sé sumar, ya sé restar, ya sé multiplicar. No voy a ir más a estudiar. Ya le dije, no me levante más. Y volvió y la mamá le quitó la cobija. ¡Besta! Ella pensaba que porque ya sabías leer y las 4 operaciones básicas de la matemática, ya con eso se defendía en la vida. No me esté levantando que tengo mucho sueño. Y nos hacía reír, pero fue serio lo que le dijo la chinita, caracterizada. Si su hijo tiene la opción de no estudiar, no va a estudiar. Si su hijo tiene la opción de comer mal, va a comer mal. Si su hijo tiene la opción de pasar todo el día en una pantalla, hasta que la cabeza le duela, los ojos se le pongan rojos, lo va a hacer. Si sus hijos tienen la oportunidad de pasar más tiempo en la calle, ellos no van a tener límites para pasar tiempo en la calle. ¿Me hago entender? Ningún ser humano nace con la capacidad de hacer lo correcto y decir, no, está muy mal, ya me he comido chocolatinas, 3 es mucho. Ajá, póngale el paquete a ver qué le deja. No, el brócoli es buenísimo, tengo que comer más brócoli. ¿Quién? Usted tiene que verse con el cáncer encima para aprender a comer verdura. Usted tiene que verse con la presión arterial por las nubes y con un sobrepeso impresionante para suprimir las empanadas y los azúcares. Mientras tanto, un desayuno con empanada, una berraquera, lo más rico del mundo, pan con mantequilla y 2 huevos fritos y un café que pica de azúcar. Venga para acá, es que no hay nada como eso. Pero te mandan a comer una porción de papayita y un juguito de naranja, porque vea, pastora, tengo que bajar 20 kilos, la presión arterial, eso me pitan los oídos y estoy haciendo trombos y en cualquier momento me puede dar una trombosis, estoy mala. Entonces ahora sí los ve uno, vea, ejercitándose y comiendo saludable. Mientras eso no pase, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si le cuesta a usted, ¿cuánto más le va a costar a nuestros hijos? Por eso es tu responsabilidad. Y quiero enseñártelo y dejártelo claro, porque si tú logras doblar, quebrar, como digo yo, la voluntad de tus hijos y hacer que te obedezcan, aunque es difícil, de una vez te digo que es difícil, tendrás que insistir, tendrás que persistir, tendrás que resistir, tendrás que tener sabiduría, tendrás que tener paciencia, tendrás que tener ingenio, tendrás que tener firmeza, todo eso. Y los padres están cansados, trabajan mucho, están agotados, tienen sueño y dejan que el muchachito haga lo que se le dé la gana. Ay, no, porque yo estoy muy cansado. No, tu prioridad son tus hijos. Tu prioridad son tus hijos. Somos excelentes empleados, pero muy malos padres. Somos excelentes empresarios, pero muy malos padres. Somos excelentes estudiantes, pero muy malos padres. Somos excelentes predicadores, pero muy malos padres. Tu prioridad son tus hijos. Y esa prioridad es enséñales a obedecerte. Colócate sobre tus pies, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Ser padres es una tarea difícil. Johnson & Johnson la hace ver muy romántica con esas bellezas de bebés que colocan allí, Señor. Ay, no. Uno quiere 10 hasta que tiene el primero. Ayúdanos, Señor. Danos esa paciencia, firmeza, amor, pero también, Señor, esa sabiduría, dile, para no pensar que mi hijo tiene todo lo que se necesita para tomar decisiones correctas, para madurar bien, para obedecer, para comportarse, para reflexionar. No, amados, no, ellos no lo tienen. Ellos actúan de una manera muy irracional, equivocada, y cuando los padres no los corrigen,
sino que todo el tiempo están diciendo: este muchacho no obedece, no sé qué voy a hacer, este muchacho tan difícil, tan terco, y solamente cantaletean y cantaletean, pero no hacen nada. Son los jóvenes que uno después les dice: oye, pero tú ¿por qué te drogas? ¿Y sabes qué te dicen? No sé. Oye, pero tú ¿por qué compites en esas competencias donde puedes perder la vida? Y te dicen: no sé. Oye, pero tú ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué te dejaste influenciar y por qué hiciste eso tan grave? Y te contestan: no sé. Porque nunca aprendieron a hacer lo correcto, porque sus padres no les enseñaron a obedecer, porque desobedecieron todo el tiempo. Sus padres eran mudos, porque sus padres creían que castigarlos era peor. ¿Cómo se te ocurre que va a ser peor si la Biblia dice que la maldad está atada al corazón del muchacho y la vara lo alejará de él? Creemos que Dios creó los cielos y la tierra, creemos que murió por nuestros pecados, pero no creemos que nuestros hijos tienen maldad y que hay que esa parte yo no la creo. Eso los traumatiza, eso es peor, me coge rabia y por eso yo no lo voy a hacer llorar. Amada iglesia, por favor, ora por ti, que Dios trabaje en tu fe, primero en ti, primero en tu carácter, en tus heridas y en tus vacíos. Primero, acércate tú al Señor para que tus hijos te sigan. 2, enséñales a obedecerte. Quiebra su voluntad rebelde, desobediente, caprichosa, porque la voluntad es el centro de la espiritualidad del hombre. Y 3, muéstrales el camino con tu propio ejemplo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos en esta mañana, Señor. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga, les guarde, que tengan una semana muy bendecida por el Señor.